ya ha pasado más de un año desde la asunción del nuevo presidente y muchos de nosotros valoramos tanto positivamente como negativamente su gestión. Sin embargo, muchas veces evaluamos a un gobierno sin tener muy en claro en base a qué, a nuestras expectativas comparado a otros gobiernos. Bueno, para dar solución a este problema vamos a estar viendo de los últimos gobiernos su primer año para ver justamente si económicamente estaban teniendo un mejor desempeño que este gobierno o un peor desempeño, y así poder evaluar si los primeros meses del gobierno de Milei están siendo buenos o malos. Para hacer esto vamos a estar analizando algunas variables económicas que suelen ser bastante principales y representativas de lo que está haciendo un gobierno, que son la pobreza, los ingresos, la inflación, el dólar, la deuda, el PBI, o sea, el crecimiento económico, y la cantidad de gatos. Bueno, eso no. Y es importante aclarar que vamos a estar viendo cómo evolucionaron estas variables y no el valor en sí de estos números. O sea, por ejemplo, si en un gobierno la pobreza pasó del 10 al 20%, este gobierno tuvo un mal desempeño porque la pobreza aumentó. Sin embargo, si en un gobierno la pobreza baja del 40 al 30, este tuvo un buen desempeño porque la pobreza bajó, a pesar de que en el segundo caso igual haya más pobreza que en el primero. Así que bueno, arrancamos directamente con el conductor de remises del conurbano sur devenido en presidente de la nación, Alberto Fernández. Empezando con la primera variable, la pobreza, la verdad es que a pesar de haber tenido mucha experiencia con gatos, este no sale muy bien parado. La realidad es que según el INDEC en el segundo semestre, o sea a fines de 2019, la pobreza se encontraba en el 35,5%, o sea más o menos el 35% de la población argentina era pobre. Y luego de un año este dato sube 6,5 puntos, cerrando en 42%, un aumento que es totalmente terrorífico, así que por lo menos en este aspecto no va muy bien la cosa. Luego si vamos sobre el nivel de ingreso, la realidad es que a Alberto no le queda una muy buena anécdota para contarle a sus nietos, o bueno, por lo menos relacionado con el nivel de ingresos, debido a que el nivel de salarios reales empeoró, el nivel de salarios en dólares también, y si vamos a los salarios informales, bueno, la caída no fue menos que esta, y el desempleo también subió en aquel fatídico 2020. Y para terminar con el ingreso, la jubilación media también cayó fuertemente, con lo que el tema de los ingresos, bueno, deja que desear, aunque claro, recordemos que estos son datos de plena pandemia, con lo cual en realidad están un poco distorsionados. Y antes de seguir con lo mejor del gobierno de Alberto, déjame que te cuente algo. Nuestro nuevo partner, EBC, está llevando a cabo su segundo torneo de trading, donde muchos inversores compiten por ver quién tiene mayor rentabilidad. Y más allá de que puedas ganar dinero compitiendo o invitando a nuevos competidores, hoy te quiero hablar del copy trading. Básicamente esta función le permite a un usuario copiar las operaciones de otro usuario. Y claro, estamos en el torneo de trading, donde la gente compite por tener mayor rentabilidad. Entonces es una muy buena situación para que usuarios que tal vez no tengan el tiempo y la experiencia necesaria puedan beneficiarse de la rentabilidad de otros usuarios que sí tienen estas cualidades sin tener que dedicarle las horas de tiempo que esto requiere. Aunque claro, es verdad, esto con el costo de asumir los mismos riesgos que están asumiendo dichos inversores. Así que bueno, si te gustó te dejo el link de EBC para que te registres y comiences a invertir. Aunque recordá siempre hacerlo de manera informada y responsable. Bueno, luego tenemos el dato estrella del gobierno de Alberto Fernández, que es la cantidad de joditas clandestinas. La inflación que el bigotudo que gobernaba para el pueblo la agarró en 50% y la devolvió por encima del 200% y con una tendencia al alza bastante peligrosa. De hecho, conforme más mires el gráfico, más da la impresión de que la línea se está por salir de la pantalla, dejando una inflación acumulada de más o menos el 1000%. O sea, básicamente luego de los 4 años de Alberto, las cosas costaban 11 veces más. Si consigo una máquina del tiempo, tengo clarísimo qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, si evaluamos específicamente el primer año, que es el objetivo de este video, podemos ver cómo la inflación no solamente que no subió, sino que descendió y muy fuerte, pasando del orden del 50% al orden del 30%. Obviamente esto es provocado por la pandemia y las distorsiones económicas que generó, pero bueno, es un dato al fin, es lo que sucedió, así que Alberto, de pura casualidad, acá se lleva su primer dato color verde. Si la inflación durante el gobierno entero de Alberto Fernández fue el dato estrella, el dólar por lo menos debería de llevarse un premio planetario, debido a que este pasó de un poco menos de 70 pesos a 1000, con un aumento superior al 1400%. Cambio de planes sobre el tema de la máquina del tiempo, ahora tengo una idea mucho mejor. Y particularmente en el primer año el dólar también aumentó muy fuerte, más de un 100%, mientras que la inflación fue de tan solo el 30%, o sea, más que triplicando el ritmo de la inflación. Para que nos demos una idea, si esto sucediese en el gobierno de Milei, más o menos el dólar debería andar por los 4.000 pesos si únicamente contemplamos la inflación de 2024. Así que claramente esto lo notamos como un dato negativo. Y ahora con el tema de la deuda, probablemente uno de los estandartes
estandartes del kirchnerismo porque con ellos no aumenta la deuda y el piripipí de siempre. La realidad es que, para variar, el capitán Beto también nos decepcionó porque aumentó la deuda bruta en dólares o en relación al PBI o en general de cualquier forma que se la mida. Así que tenemos otro dato en rojo. Y por último, sobre el crecimiento económico, se vivió un verdadero desastre con una caída superior al 10%, totalmente inédita, lo cual obviamente fue provocado por la pandemia, pero bueno, concluimos que básicamente todos los datos son malos salvo el de la inflación. Que igual, luego de irse la pandemia, estos datos literalmente todos se volvieron rojos. O sea que, bueno, no sé si es una muy buena excusa el tema de la pandemia, pero no importa. Y vamos a dejar el gobierno de Milei para el final para tener una mejor perspectiva. Ahora vamos con el gobierno del felino, Mauricio Macri. Sobre la pobreza, la verdad es que el ingeniero experto en lectura de discursos no tiene muy buenos pergaminos, debido a que recibe esta en 28,5% y al cabo de un año ya se encuentra en 30,3%, con un aumento del 1,8%, que comparado con el gobierno de Alberto Fernández puede parecer poco, pero en realidad es muchísimo, porque sí, básicamente cualquier cosa parece buena comparada con el gobierno de Alberto Fernández, pero no importa. Este aumento estuvo generado principalmente por la salida del cepo y la inflación que esto generó por la devaluación, pero bueno, igual sigue siendo un dato que por supuesto es malo. En el tema de los ingresos tenemos que la situación está tal vez un poco más peleada debido a que los salarios cayeron justamente luego de la devaluación, pero luego se volvieron a recuperar. Pero es verdad que el desempleo subió un punto y las jubilaciones, como es la costumbre de este país, también cayeron más o menos un 10%, cerrando entonces con un mal dato. La inflación también cerró de manera totalmente catastrófica, casi duplicándose de más o menos 24% a 44%, y esto es en Capital Federal porque básicamente los datos nacionales de inflación que nos daba el kirchnerismo antes de que asuma Macri no nos sirven porque los tipos mentían con los datos, entonces tenemos que usar los datos de Capital Federal. Pero bueno, este aumento de la inflación estuvo generado más que nada por la quita del cepo y por la quita de subsidios, o sea que en el fondo no es tanto culpa de Macri, pero no importa, la inflación aumentó igual y el dato sigue siendo malo. La realidad es que el dólar no aumentó mucho porque pasó de 14 pesos a 16, o sea un aumento del 14% en un año donde se quitó el cepo y la inflación fue de más del 40%, o sea que este dato es realmente bastante bueno. Respecto a la deuda, la realidad es que todos sabemos que en el gobierno de Macri esta aumentó muchísimo, pero particularmente en el primer año no aumentó demasiado. Así que por este lado, bueno, anotamos algo un poco más neutro. Y por el lado del crecimiento económico, esto de que la inflación se duplique en un año obviamente no salió gratis y la economía cayó un 2,1%, o sea, anotamos otro dato en rojo. Como conclusión tenemos 4 datos malos, uno neutral y uno positivo. Y ya vamos con el gobierno de Milei. Espera, pero ahora toca el segundo gobierno de Cristina. Sobre la pobreza, la verdad es que estos tipos seguían mintiendo con los datos, así que bueno, básicamente no lo sabemos, pero todas las mediciones alternativas más o menos están de acuerdo en que si subió la pobreza no subió mucho, si bajó no bajó mucho o que se mantuvo más o menos igual, así que por este lado anotamos un dato de color amarillo. La realidad es que este año es totalmente bisagra porque a partir de este momento que la pobreza deja de caer y luego en el futuro empieza a aumentar, o sea que en realidad es un año de mierda, pero como particularmente en ese año la pobreza mucho no cambió, bueno, sería injusto anotar un dato en rojo, así que va uno amarillo, neutral. Sobre el tema de los ingresos, la realidad es que se registró un aumento de los salarios reales, aunque una caída de los salarios en dólares. El desempleo aumentó, arrojando un dato negativo, pero a la vez subieron las jubilaciones, por lo que acá también tenemos otro dato bastante neutro. La inflación, la realidad es que tampoco conocemos muy bien el dato, pero el resto de las fuentes están más o menos de acuerdo en que aumentó en este primer año del segundo gobierno de Cristina, además de ya estar en un nivel bastante elevado, así que acá notamos un dato rojo. El tema del dólar, probablemente una de las grandes cagadas del segundo gobierno de Cristina, que con cepo mediante, o sea, Cristina fue la que puso el cepo, el dólar pasaba de 4 a 6 pesos, o sea, un aumento del 50% en un año en el que la inflación había sido del 25%. Y de hecho es a partir de este año en específico que se empieza a ir al carajo el tema del dólar, así que claramente acá tenemos un dato muy malo. La deuda también aumentó durante este año, siendo bastante crítico porque también es uno de los primeros años en los que el kirchnerismo ya deja de disminuir la deuda y empieza a aumentarla y a un ritmo bastante acelerado, proceso que luego Macri lo lleva al extremo, pero no importa, así que acá también tenemos otro dato negativo. Y sobre el crecimiento económico también tenemos un año que es completamente bisagra, porque luego de los grandes años que tuvo Argentina a inicios de los 2000 con un crecimiento económico totalmente acelerado, a partir de este año, y literalmente es a partir de este año que Argentina nunca más volvería a crecer, y en este año tampoco creció demasiado. Lamentablemente 2011 fue un año completamente trascendental para mal, así que bueno, acá tenemos otro dato en rojo, por lo que tenemos 2 amarillos y 3 en rojos durante el gobierno de Cristina. Ahora nos dirigimos al primer año del primer gobierno de Cristina, donde la economía todavía no había sido destruida con tanta magnitud como lo vivimos hoy en día, y esto se va a notar. Vamos a
a ir viendo que conforme más hacia el pasado vamos, en general los datos son mejores. Por ejemplo, la pobreza aumentó 2 puntos, continuando el proceso de baja de pobreza desde fines de la crisis del 2002, así que acá notamos el primer buen punto. Los ingresos estaban en una clarísima tendencia al alza, subiendo los salarios reales un 10%, al igual que los salarios en dólares. El desempleo se mantenía más o menos igual y las jubilaciones también se mantenían más o menos igual, así que acá tenemos otro dato en verde. La inflación sí que empezaba ya a ser un gran problema, porque de hecho era el segundo año luego de varias décadas, sin contar el año 2002, en el que la inflación daba de 2 dígitos, superaba el 20% y mostrando una clara tendencia al alza, por lo que si bien en este año en particular no aumentó tanto la inflación, ya era un nivel elevadísimo respecto de hace simplemente 2 años, con lo que acá tenemos el primer dato rojo del gobierno bastante importante y de hecho también totalmente bisagra, porque a partir de acá que la inflación nunca más podría dejar los 2 dígitos. Como ven, durante el kirchnerismo hay muchos años bisagra, o sea, años a partir de los cuales las cosas dejan de funcionar bien y empiezan a funcionar mal, pero bueno. Sobre el tema del dólar, la realidad es que si bien solo aumentaba un 10% en un año en el que la inflación fue del 20%, si vemos esta subida del dólar en retrospectiva podemos ver cómo es totalmente inédita. Hacía mucho que el dólar no subía tanto, por lo que acá otra vez estamos claramente frente a un problema y de nuevo frente a otro año bisagra. Luego, sobre el tema de la deuda, la realidad es que en este año en particular se redujo casi un 10%, un montón, así que acá no hay nada para lo que quejarse, y la economía creció un 4%, lo cual es considerablemente menor de las tasas de crecimiento que teníamos antes, pero sigue siendo un dato bastante bueno, así que acá anotamos otro verde, con lo que concluimos con 4 datos verdes y 2 rojos. Anteúltimo tenemos el gobierno de Néstor Kirchner, que asume iniciada la recuperación de la crisis del 2002, con lo que los datos eran totalmente prometedores. Había que ser un hijo de su madre acá para que los datos no te den bien, y efectivamente así fue. Recordemos que el ajuste que hizo que podamos salir de esa crisis con todos los problemas que tuvo ese ajuste fue Duhalde quien lo hizo y no Néstor Kirchner. La pobreza disminuyó considerablemente desde los máximos de 2002 en 5 puntos, con lo cual acá anotamos un dato verde. El nivel de ingresos también registra una fuerte recuperación con los salarios reales, los salarios en dólares, el desempleo baja, las jubilaciones aumentan, así que acá tenemos también un clarísimo dato en verde. Sobre la inflación, la realidad es que es verdad que es baja respecto de la inflación de 2002, que fue del 40 y pico %, pero claro, en este año tuviste la famosa devaluación que nos hizo salir de la convertibilidad, entonces es un año un poco atípico, o sea, esa inflación era particular de ese año. Sin embargo, si vemos la inflación durante el año de Néstor Kirchner, que recordemos que asume a mitad de 2003, con lo que no podemos hablar de la inflación de 2003 ni la de 2004, sino que tenemos que hablar un poco de las dos, podemos ver cómo claramente durante el gobierno de Néstor empieza a subir la inflación, y recordemos que venimos de la convertibilidad, o sea, la inflación se había extinguido en Argentina. De hecho, en 2003 la inflación cierra en 3,7% y en 2004 cierra en 6,1%, o sea, casi duplicándose, con lo que este dato es bastante malo. De hecho, estamos otra vez frente a un año bisagra, porque a partir de este año es que la inflación empieza a aumentar de manera sostenida durante las próximas décadas, mientras que veníamos de la convertibilidad, donde la inflación está prácticamente extinta, así que este dato es claramente malo. Luego el dólar, obviamente después de la devaluación que hubo, no iba a subir demasiado y efectivamente no subió, así que acá no tenemos ningún problema. La deuda durante el kirchnerismo en general bajó bastante, sobre todo por el tema de la quita de capital, o sea, básicamente por no pagar un montón de deuda porque el Estado simplemente no podía, fue una negociación, pero es verdad que todavía en el primer año de Néstor Kirchner estas negociaciones ni siquiera habían iniciado, entonces el nivel de deuda seguía siendo elevadísimo, aunque obviamente no aumentó ni disminuyó, así que por acá nada, también un dato bastante neutral, no hubo muchos cambios. Y el crecimiento económico vivido durante estos años y particularmente en 2003 y en 2004 fue totalmente inédito, con tasas del 8-9%, un ritmo similar al que creció China, por ejemplo, cuando se desarrolló. Obviamente esto es generado por la recuperación de la crisis del 2002 y por el contexto internacional increíble que tenía Argentina, pero no importa, esto sucedió igual, así que acá anotamos un clarísimo verde. Y por último, ahora para poder comparar con todos estos gobiernos, vamos a ver qué onda la gestión de Milei, su primer año. Empezando con la pobreza, probablemente uno de sus mejores datos, a pesar de haber tocado un techo gigantesco de casi el 60%, la realidad es que hoy ya bajó muchísimo, más de 20 puntos desde este pico y casi 10 puntos desde los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Esto es completamente inédito, un descenso que es incluso superior a los primeros años del kirchnerismo, o sea, acá notamos un clarísimo verde. Sobre el tema de los ingresos, esto es bastante heterogéneo. Los salarios reales, según qué lugar veamos, o están un poquito mejor, o están más o menos igual, o están un poco peor. Recordemos que en general todos los salarios cayeron en los primeros meses
y luego se fueron recuperando, pero dependiendo de qué grupo se fueron recuperando a un ritmo distinto. Pero la realidad es que si en general evaluamos el año punta a punta, no hubo muchos cambios. Luego los salarios en dólares crecieron muchísimo, sobre todo por el tema de que el dólar estuvo aumentando mucho menos que la inflación. Pero luego tenemos el desempleo, que aumentó, no demasiado, pero igual aumentó, y las jubilaciones crecieron, pero solamente un 2%, estoy hablando de la jubilación media, con lo que, como había dicho, es algo muy heterogéneo. Así que acá tenemos una evaluación, digamos, bastante neutra. Sobre el tema de la inflación, creo que no hace falta ni explicarlo. Es el único presidente desde los 90 que está devolviendo menos inflación de la que recibió. Ya está, sin más. No hay más vuelta que darle. Acá un clarísimo verde. Sobre el tema del dólar, más o menos lo mismo. En un año en el que la inflación fue superior al 100%, prácticamente no aumentó, lo cual es bastante meritorio viendo la volatilidad que había en los primeros meses, aunque es verdad que el dólar igual ya estaba muy alto, ¿no? Entonces lo más probable era que si bajaba la inflación también baja el dólar. Pero nada, igual también acá un clarísimo verde. La deuda, si bien está teniendo alguna dinámica que podría llegar a ser peligrosa de acá a los siguientes años, en el primer año también no tuvo grandes cambios, no aumentó mucho, ni bajó mucho, ni nada, así que acá tenemos un neutro. Y la economía sí que cayó por culpa del ajuste, pero cayó igual, o sea, es un dato que igual tenemos que anotar, e incluso la caída hubiese sido mayor si no se hubiese tenido la sequía en 2023, que permitió que el campo se recupere muy fuerte en 2024, y eso promediado con el resto de los rubros en la economía te da que el dato del crecimiento económico fue un poquito mejor del que en realidad hubiera sido, si no hubiese habido una sequía en ningún momento. Con lo que concluimos con 2 verdes, 2 amarillos y 1 rojo. Por lo que podemos ver que el primer año de Milei la verdad que es uno de los mejores respecto del primer año del resto de los gobiernos. No porque hoy las cosas estén mejor, sino porque están evolucionando hacia un lugar mejor, contrario a lo que solía pasar con la absurda mayoría de los otros gobiernos, que cada vez las cosas estaban peor independientemente de cómo las hubiesen recibido. Es lo que expliqué con la pobreza en un inicio. Sí, está bien, hoy la pobreza es mayor que durante el gobierno de Macri, pero durante el gobierno de Macri aumentaba y ahora está bajando. Pero de todos modos, en este gráfico hay que hacer una gran salvedad, y es que si nosotros revelamos la última variable, que sería la sostenibilidad de su equilibrio macroeconómico, y evaluásemos esto en cada gobierno, tendríamos conclusiones bastante distintas. La realidad es que para que todas estas variables que estuvimos viendo, principalmente las sociales, o sea, el nivel de ingreso y la pobreza, se sostengan y evolucionen bien a lo largo del tiempo, es importante que la economía esté ordenada, que esté balanceada, que esté equilibrada, que el gobierno no gaste mucho dinero, que crezca la inversión, etc. Y si la economía no está equilibrado, eventualmente en el futuro las cosas van a empeorar. Bueno, si nosotros evaluamos la evolución del equilibrio macroeconómico durante cada gobierno, tenemos conclusiones que, bueno, son bastante reveladoras, donde el único que destaca en este sentido es Milei, porque es el único que recibió un equilibrio macroeconómico totalmente reventado, o sea, una economía que estaba a punto de explotar, y está de momento devolviendo una economía que está muchísimo más ordenada y que puede crecer en el futuro, mientras que absolutamente todos los anteriores gobiernos, y me refiero a literalmente todos, no encima en los 4 años, sino ya incluso en el primer año, por lo general tendían a devolver algo más o menos igual o peor, destacando sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, porque bueno, tuvo la pandemia, y los 2 de Cristina, donde se llevó a cabo una cantidad de crímenes impresionantes, el aumento del gasto público, el poner el cepo, etc. Y luego el gobierno de Macri y el de Néstor, la realidad es que en sus primeros años no se han mandado grandes cagadas, pero tampoco han mejorado en absolutamente nada. El gobierno de Macri tuvo una herencia bastante pesada y prácticamente no hizo nada en el primer año por mejorarla, y el gobierno de Néstor recibió una economía que ya estaba equilibrada. Entonces, bueno, en un año esa economía siguió siendo prácticamente igual y ya está, aunque hubo un par de problemitas con el tema de que aumente la inflación, pero bueno, tampoco era tan grave en ese momento. Entonces, si bien es importante ver cómo evolucionan las variables que tenemos a la vista, como es el crecimiento económico o la pobreza o los salarios, también es importante ver el equilibrio macroeconómico, o sea, lo que está detrás de esto, lo que genera esto en el futuro, a largo plazo. Y casualmente, en este ejemplo, Milei destaca por mucho frente a sus pares. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Te dejo justamente acá otro hablando sobre cómo los kirchneristas hicieron mierda a la economía durante la década ganada. Además de que también hay muchos otros videos en mi canal hablando de cómo el resto de los gobiernos reventaron la economía. Así que si te interesa verlos, bueno, puedes chequear el canal. Además te dejo el link de EBC en la descripción, no te olvides. Si quieres ver videos exclusivos, entrar al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago, te lo dejo en la descripción. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y como siempre te mando saludos.
che, qué saludo pedorro que tengo yo, ¿no? Al final, y como siempre te mando saludos. O sea, lo digo porque nunca pensé un saludo y así me salió, creo que literalmente en el primer video, así que bueno, ya está, quedó así, pero deja un poco que desear, ¿no? Bastante poca originalidad.